Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Una semana más viene cargado de información. Algunas de las empresas de las que vamos a hablar esta semana, pues por ejemplo son Meta, Nagarro, Johnson & Johnson, ACS, Google, Adobe, entre otras muchas. Y finalmente, aprovechando que ya ha empezado esta semana la presentación de resultados de empresas en Estados Unidos, pues comentaremos el calendario de resultados que hay para la próxima semana. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para estar al día de lo que sucede en los mercados financieros y de lo que está por venir para la próxima semana. Ahora empezamos con las noticias, ¿os parece? Pero antes comentaros que por primera vez en el canal tenemos un patrocinador. MiCrowd es una alternativa que tenemos a la hora de invertir nuestro dinero. Se trata de un servicio de microcréditos que está ofreciendo actualmente una TIR nada despreciable del 7,2%. Podéis ver el track record en su página web www.microwd.es. La tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo, y además si al registraros marcáis que habéis conocido la web gracias a Bolsa desde el inicio, pues os van a dar un 1% más de rentabilidad adicional. Es una buena alternativa que tenemos para diversificar nuestras inversiones, totalmente complementaria con la inversión en bolsa, que es de lo que hablamos habitualmente en el canal, y a la vez estaremos ayudando a mujeres emprendedoras de Latinoamérica a financiar sus proyectos y a prosperar a través del capitalismo, contribuyendo así de alguna manera a reducir la pobreza en el mundo. Dicho todo esto, os animo a pasaros por su sitio web, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, www.microwd.es, y además os dejo también, para si queréis conocer más a fondo el proyecto, que me ha parecido bastante interesante, una pequeña presentación en la que nos explican más detalles. Y ahora sí, pasamos a hablar de las noticias que han sucedido durante esta semana. Empezamos hablando del gigante Meta. En este caso, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, de Meta, dice que retrasará la contratación y además no descarta que vayan a despedir a más gente en el futuro. Ya sabéis que está en un proceso de reestructuración de costes, entre otras cosas están despidiendo a gente, y desde noviembre la empresa ya ha anunciado que va a despedir a 21.000 empleados, que es aproximadamente la cuarta parte de la plantilla, pero no se descartan más despidos en el futuro. También Meta esta semana nos anunciaba nuevos cambios en los Reels, que son estos vídeos de formato corto que hay en Instagram y también en Facebook, con los que compite, por ejemplo, con los YouTube Shorts o también contra TikTok, que es su gran rival, como todos sabéis. Y en este caso han anunciado un conjunto de herramientas que va a permitir a los creadores de contenido medir el rendimiento que tienen estos Reels, les van a facilitar estadísticas para poder seguir tendencias con facilidad. Les están dando herramientas para que sea más fácil todo este tema para los creadores de contenido. Tenemos Nagarro, que presentó unos buenos resultados recientemente y además nos anunciaba un programa de recompra de acciones que es bastante más potente que el anterior que tenían. Es de unos 30 millones de euros, que aproximadamente a precios actuales pues viene a ser algo así como el 3% del número total de acciones en circulación. Así que bueno, no está mal, una buena noticia para los accionistas de Nagarro, que me consta que es una empresa muy seguida por la comunidad. Tenemos también una noticia interesante del gigante de la manzana, de Apple, y en este caso nos anunciaba que lanza su cuenta de ahorro que ofrece un interés del 4,15%, que no está nada mal. Es una tasa superior a la que ofrecen muchos bancos, así que parece que aquí en este nicho les está saliendo un rival bastante potente. La verdad es que no me gustaría tener que competir contra Apple en este sentido. Buen movimiento, en mi opinión. También hablamos hoy de Tesla, gigante de los vehículos eléctricos, que presentó sus resultados y aunque no estuvieron muy por debajo de las estimaciones, más o menos sí que estuvieron en línea. Aquí veis el beneficio por acción fue de 85 centavos de dólar, que es lo que se estimaba, y los ingresos pues sí que fueron ligeramente inferiores, pero tampoco nada que sea un escándalo. Sí que es cierto que el mercado se los tomó bastante mal y las acciones cayeron cerca de un 10%. Tenemos también noticia de Elon Musk, que planea poner en marcha una nueva empresa de inteligencia artificial para competir contra OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, que todo el mundo pues habla de él recientemente. Pues bueno, aquí veis que Elon Musk se quiere poner las pilas para competir contra esta empresa. Y la otra noticia es que Elon Musk, nos hemos enterado de que ha realizado compras significativas de GPUs de Nvidia, de esta empresa de semiconductores, y aunque no nos dan detalles, no se sabe exactamente para qué las ha comprado, lo que se está especulando es que pueda ser para esta anterior noticia que acabamos de comentar, para esa nueva startup de inteligencia artificial. Tenemos también Volkswagen, que presentaba un nuevo vehículo, el ID.7, para luchar sobre todo contra esta otra empresa de vehículos eléctricos, contra
Tesla. Hablamos también del gigante del streaming Netflix, que nos dice que está cerrando su negocio de DVDs después de 25 años, que si os soy sincero, pensaba que este tipo de negocios habían desaparecido ya, con todo este contenido en streaming que consumimos desde hace años. Como veis, pues es un negocio que no había hecho más que caer. Ahora mismo es una décima parte de lo que era hace 10 años, un negocio de 146 millones cuando era hace 10 años de 1.137 millones, así que bueno, me parece normal que lo cierre. Presentó sus resultados, que fueron un poco flojos. En un primer momento el mercado castigó con una caída fuerte a las acciones, pero luego recuperó en buena parte. Y en este caso, pues el crecimiento es un poco flojo, como veis, ha crecido un 3,7% comparado con el mismo trimestre del año anterior. Los márgenes operativos son del 21% cuando hace un año eran del 25%, es decir, que son inferiores. Y en beneficios también la cosa no ha ido bien. El beneficio por acción es de 2,88 cuando hace un año era de 3,53. Además de esto, pues han crecido un 4,9% hasta los 232,5 millones de miembros de pago, es decir que han añadido 1,75 millones de cuentas este trimestre. Y aquí nos dan una orientación por si os interesa la empresa para el Q2 del año 2023. Pasamos a hablar del gigante farmacéutico Johnson & Johnson, pero antes me gustaría recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de todos estos vídeos, que estamos haciendo cada semana un repaso semanal de noticias y un montón de contenido más en el canal, pues os agradecería si dejáis un like o un comentario simplemente para que yo vea que apoyáis lo que hay detrás, el trabajo que hay detrás de todos estos vídeos. Bueno, pasamos a hablar de Johnson & Johnson. Como os decía, un juez de Estados Unidos detiene la mayoría de las demandas que hay por el tema de los polvos de talco. Ya hemos hecho algún vídeo comentando todo este tema y Johnson & Johnson pues tiene un montón de demandas por unos polvos de talco que, bueno, según dicen los demandantes, pues producían cáncer y Johnson & Johnson pues sigue diciendo que son seguros. Pues como veis, un juez de Estados Unidos está pausando un poco todo este tema de los juicios. También presentó sus resultados, que bueno, no estuvieron mal y además aumenta el dividendo un 5,3% hasta $1,19 por acción cada trimestre, que da un rendimiento a precios actuales más o menos del 3% anual, que bueno, no está mal. Históricamente de media ha venido rindiendo un poco menos, un 3% para una empresa como Johnson & Johnson yo creo que es razonable por lo menos. Tenemos noticia de una empresa española, que en este caso es la constructora ACS. Vaya pedazo de empresa de aquí de España, la verdad es que es de las que más me gustan, ya os lo he comentado alguna vez. Construirá el primer estadio de fútbol de Nueva York por 780 millones de dólares. Y es una empresa que, si nos venimos al gráfico, voy a mover la cámara para que lo veáis, está a punto de romper máximos históricos que están cerca de los 32 euros por acción. Hablo de gráfico incluyendo dividendos, ¿vale? Que es como debemos ver siempre las inversiones. Si no está ajustado por dividendos, el gráfico pues estará lejos de máximos, pero no es una buena prueba de la rentabilidad que ha dado esta empresa para sus accionistas, porque cualquier persona que haya estado invertida durante estos años en ACS ha ido percibiendo dividendos por el camino y eso hay que incluirlo en la rentabilidad real de la empresa. Bueno, pues aquí veis el gráfico, no está muy lejos de romper esos máximos de toda la historia. Otra noticia que teníamos de empresas españolas es de Técnicas Reunidas y FCC, que se han adjudicado en consorcio el contrato para desarrollar una terminal de regasificación de gases licuados en Alemania por una inversión cercana de 1.000 millones de euros. Tenemos también que hablar de ASML porque ha presentado resultados esta misma semana, han batido previsiones, aquí lo podéis ver tanto en beneficio por acción como en ingresos. La verdad es que esta empresa es una máquina y algo que hay que comentar de estos resultados es que dijo que las ventas en China, que es su tercer mercado más grande, cayeron durante este periodo. Sin embargo, la compañía espera que las ventas allí en China se recuperen durante el resto del año, incluso teniendo en cuenta pues todas estas tensiones geopolíticas que hay entre China y Estados Unidos. La verdad es que ASML es una empresón. Y lo que pasa aquí es el tema de siempre, que es la valoración. Es una empresa que normalmente siempre está a valoraciones bastante altas y es difícil comprarla a buenos precios. Pero bueno, paciencia y a meterla en la lista de seguimiento. Toca hablar del gigante AT&T, que es una de las empresas más grandes de telecomunicaciones de todo el mundo, junto a Verizon, que presentaba sus resultados y fijaros, no sentaban nada bien, caía un 10%. Y el tema es que decepcionó un poco en la parte del free cash flow, del flujo de caja libre de la empresa. Aún así, ellos dicen que esperan llegar a la guía que dieron de al menos hacer 16.000 millones de dólares en free cash flow. Si nos cogemos este flujo de caja libre para calcular la valoración de la empresa, pues está cotizando unas 7-8 veces free cash flow, pero también hay que tener en cuenta que esta empresa opera con deuda, al igual que, por ejemplo, Verizon.
Pero bueno, eso es un poco lo que os puedo comentar de AT&T, empresa mítica de dividendos. Tenemos que Microsoft nos presentaba que desarrolla su propio chip de inteligencia artificial. Toca hablar también esta semana del gigante Google, y en este caso pues de un lío que hay con Samsung, este fabricante de teléfonos, que como sabéis pues planea utilizar Bing como buscador predeterminado en sus móviles Galaxy. Y el tema es que Samsung es una de las principales empresas en cuanto a cuota de mercado de dispositivos móviles, entonces esto se estima que podría hacer que Google perdiese al año unos 3.000 millones de dólares en ingresos. No es una cifra tampoco escandalosa, ya que es alrededor del 1% de los ingresos de Google en un mal escenario, ¿vale? Pero es un nuevo ataque a Google y curiosamente fijaros porque Google presentaba un nuevo teléfono esta semana, que es el Pixel Fold, que va a ser un teléfono de gama alta, de estos plegables, que va a valer alrededor de 1.700 dólares. La verdad es que me parece un precio bastante alto y bueno, podría ser para competir en parte, nos hablan aquí, contra Samsung y también pues contra otro tipo de teléfonos de gama alta, como por ejemplo competir contra Apple, aunque eso yo realmente lo veo difícil. Pero bueno, tenemos esta noticia de este teléfono que se lanzará en junio y si no me equivoco se presenta en mayo. También nos informaba Google esta semana que fusionó sus dos principales unidades de investigación de IA, de inteligencia artificial, que son Brain y DeepMind. Y ahora se llamará la nueva unidad Google DeepMind. Bueno, pues teníamos este pequeño asunto también con el tema de Google. Adobe, que está agregando herramientas de IA generativa a su software de edición de vídeos, está mejorando su software con inteligencia artificial, como no podía ser de otra manera. Se están poniendo las pilas también en este aspecto. Otra buena empresa, Adobe, aunque no pasa por su mejor momento. Ya hemos hablado más recientemente de esta empresa en el canal. Ya sabéis todo el tema de la adquisición de Figma que hay detrás. Otra noticia del tema de los coches que se me había pasado comentaros antes, trata de Renault. En este caso, que también presentó resultados y no fueron muy bien, la verdad es que cayó un 7% así según los presentó, y está revisando los precios de sus coches porque tiene que competir, pues entre otras cosas, contra Tesla. Hablamos de la parte de vehículos eléctricos y Tesla ya sabéis que había estado rebajando los precios últimamente, lo hemos venido comentando varias semanas porque ha habido varios recortes de precios, tanto en Estados Unidos como en Europa, y pues para ver si es competitivo tienen que hacer una revisión de los precios de sus vehículos. Y bueno, esa es un poco la noticia que teníamos. Finalmente vamos a hablar de Costco y ya comentamos los resultados que vienen para la semana que viene, que son muchos, que aumentaba el dividendo un 13,3% hasta 1,02 dólares al trimestre. Da una yield al año bastante baja del 0,8%. Este también es una empresón Costco, pero el tema también yo creo que aquí es la valoración. Otra empresa que lleva mucho tiempo en mi lista de seguimiento, pero bueno, vamos a comentar los resultados que hay para la semana que viene. Os he filtrado en esta página de Investing, que os dejo aquí abajo en la descripción para que podáis ver todos los resultados. Bueno, pues he filtrado por los más importantes o los que Investing considera más importantes porque realmente presentan muchas más empresas. Pues bueno, para el lunes así importante tenemos Coca-Cola. Y ya cuando empieza el meneo es el martes, que viene una semana, chicos, muy intensa en resultados. Probablemente vaya a haber mucha volatilidad, eso es lo que podemos esperar. No sé si para bien o para mal, porque no conocemos los resultados, pero seguramente se va a mover bastante el mercado. Tenemos el martes, fijaros, al cierre del mercado. Cuando aquí a la derecha nos aparece una luna, quiere decir que es al cierre del mercado. Y cuando aparece un solecito, quiere decir que es antes de la apertura de los mercados, ¿vale? Eso también tenerlo en cuenta. Pues el martes, fijaros, se juntan Microsoft, Google, Visa, Pepsi, McDonald's, bueno, un montón de empresas, Verizon, 3M. Aquí podéis ir viendo, ¿vale? No voy a leer todas, que hay muchísimas, incluso alguna empresa española, según nos ponen aquí, que es el Banco Santander. En las empresas españolas esto habría que comprobarlo porque alguna vez me ha fallado el calendario de resultados de Investing, pero en las de Estados Unidos suele ir bastante bien. En definitiva, veis que hay muchísimas empresas que presentan. Pasamos al miércoles, tenemos Meta, interesante, Thermo Fisher, la empresa fabricante de aviones Boeing, tenemos Iberdrola también, empresa española. Bueno, ya veis, es una locura la de resultados que se vienen. Para el jueves ya tenemos la empresa de tarjetas de crédito Mastercard, tenemos Amazon también, algunas farmacéuticas por aquí, Altria también, empresa de la que hemos hablado alguna vez en el canal, Caterpillar, Mondelez, Activision. Bueno, vais a estar bastante entretenidos esta semana, seguramente que haya varias empresas que os interesen que presentan resultados. Y ya para el viernes pues hay algunas petroleras, Colgate, por ejemplo, también, empresa de consumo defensivo, y Mafre, empresa de seguros española. Por cierto, tenéis un vídeo que os hice el viernes, que creo que es bastante interesante, en el que comentamos también una empresa aseguradora, que es Línea Directa, que yo creo que es una empresa
que evidentemente no pasa por su mejor momento, pero podría estar en una situación que me recuerda a Vidrala realmente. Problema temporal que si se mejora la empresa pues puede tener bastante upside, siempre y cuando ese problema se solucione, claro. Os lo comento en este vídeo aquí abajo junto a otra empresa. Es un vídeo en el que hablo de dos posiciones que lleva Alejandro Estebaranz en su fondo True Compounders, que es un fondo que busca conseguir rentabilidades de doble dígito a largo plazo. Así que si no habéis visto ese vídeo, pues ir a echarle un vistazo porque creo que está bastante bien. Y línea directa, ya os digo, aunque creo que es un problema que va a tardar en solucionarse, no va a ser cuestión de 3 meses o 4, sino que más bien tardará 1 año o 2 años por el tema de la inflación. Yo creo que es una empresa que podría estar en esa situación y a medio plazo podría dar un buen retorno. Disclaimer, ¿vale? Que cada uno haga su propia valoración y su propio análisis, pero a mí me parece una situación un poco interesante. Y nada más, me despido ya de vosotros. Recordar que podéis dejar un like para apoyar el vídeo, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.